yo creo que es parte del amor que Dios quiere que tengamos, que nos acerquemos a los más nuevos o a los que nunca habían venido. Amén. ¿Creen recordar esto para el final de la reunión? Porque algunos piensan que somos elitistas, que solamente nos juntamos con algunos y quizá puedan tener razón. Bien, hermanos, pues ahora me gustaría que pudiéramos poner nuestra atención en el mensaje de hoy. ¿Me conceden hacer una oración? Oremos, cerremos nuestros ojos y abramos nuestro corazón a Él. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, en esta congregación. Deseamos disponer nuestro corazón para que tú nos hables y no deseamos ser solo oidores, sino queremos ser hacedores de tu palabra. No queremos ser llamados necios, sino sabios, Señor. Queremos edificar nuestra casa sobre la roca, poniendo diligencia en esto que aprendemos. Háblanos tú, Señor, que cada uno reciba lo que tú quieras para nosotros y que salgamos de este lugar edificados. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, 46. Dice mi versión: ¿qué les parece si leemos desde el 42? ¿Leemos juntos? Ya como para enfocar nuestra atención. Leamos por favor juntos. 1, 2, 3. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compraban sus bienes entre sí, compartían sus bienes, la necesidad de cada uno. Verso 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Ahí dejen ese texto, hermanos. Entonces, estamos estudiando acerca de los medios de gracia. Otra vez de los medios de gracia. Ahí dice el pastor. Pues hermanos, yo creo que voy a escribir un libro de los medios de gracia, de verdad se los digo. A mí ha sido de mucha edificación. Cada vez que leo la Biblia la leo con este enfoque y encuentro un chorro de medios de gracia. Quiero que sepan que la iglesia metodista que inició con el gran siervo de Dios John Wesley, tenían como fundamento en sus doctrinas los medios de gracia, pero ellos solamente practicaban Juan Wesley reconocía 3 medios de gracia. Pero si la frase medios de gracia se le debe a alguien, sería Juan Wesley, porque no es una frase bíblica. Nunca van a encontrar eso en la Biblia. Si ustedes buscan en su concordancia medios de gracia, no está. Pero si lo buscan en la historia de la iglesia cristiana, van a encontrar que por ahí del siglo XVIII, John Wesley comenzó a hablar de los medios de gracia. Y ellos reconocían 3 básicamente, que eran la oración, la lectura de la palabra y la comunión. Y la comunión abarcaba no solo congregarse, sino también participar de los elementos de la cena del Señor. Estos eran los únicos 3 medios de gracia. Yo no sé si actualmente la iglesia metodista reconozca más medios, pero digamos que estos son 3 actividades prácticas que ellos sabían que les permitía tener una mejor relación con Dios. Ahora, yo tomando esto como una sugerencia de John Wesley y también leyendo algunos otros escritos, he podido ver que no son los únicos medios que hay para poder obtener la gracia de Dios. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, no son fines en sí mismos, sino vehículos que nos llevan a, ¿verdad? Por eso son medios.
Entonces, ¿qué es lo que deseamos? Obtener la gracia de Dios en nuestra vida. Eso llámese el Espíritu Santo en nuestro corazón, poder ser mejores cristianos, caerle mejor a otras personas. Eso tiene que ver con la gracia de Dios, ¿sabían? Y todo eso lo podemos obtener practicando estas actividades, que no son religiosas, si se practican con un corazón sincero, por alguien que ya ha sido nacido de nuevo, buscando la llenura, pero también ser llenos del Espíritu. Es decir, nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede practicar estos medios y que le funcionen. Pero una vez que tú has sido lleno del Espíritu, que tienes el Espíritu de Dios, tú puedes seguir practicándolos y vas a continuar siendo lleno del Espíritu. ¿Vamos bien? Entonces aquí hay un medio de gracia que yo no he compartido nunca con ustedes. No voy a hablar del dinero, tranquilos. Algunos dicen, híjole, eso del dinero, allá tú con Dios, es todo lo que tengo que decir, punto y aparte. Hoy quiero hablarles de un medio que está aquí en el verso 46. Dice, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Pastor, pero si usted ya habló de la coinonía y del ágape, como el que vamos a tener el próximo domingo, pero yo no he hablado de casa en casa. Yo no he hablado de la hospitalidad. Ay, ¿a poco la hospitalidad es un medio de gracia, pastor? Créeme lo que sí. Si tú quieres ponerle título a tus escritos, escribe la hospitalidad. La hospitalidad es un medio de gracia, poco practicado, pero muy beneficioso para los corazones de los cristianos. La hospitalidad es la consecuencia lógica de aquel que tiene el amor de Dios. Lo voy a volver a decir. La hospitalidad es la consecuencia lógica de alguien que tiene el amor de Dios. Y la Biblia en toda la Escritura nos habla muchas veces y nos da muchos ejemplos de la hospitalidad. ¿Y qué es la hospitalidad? Básicamente es recibir en tu casa a una persona o a varias personas y darles de tus recursos. Lo voy a volver a decir, la hospitalidad es recibir en tu casa a una o más personas y compartirles de tus recursos. Ya sea que se queden a dormir o solamente vayan por unas horas. Pero eso es hospitalidad. ¿Está claro? En griego se dice filoxenoi. Filoxenoi. Y nos habla de una consecuencia que solo proviene del amor. Nadie hospeda o nadie recibe en su casa a una persona si no lo ama. Ahora, eso es lo que se intuye por lógica. Pero en estos tiempos, pues a veces recibimos a personas que no amamos. Pero la hospitalidad de la que yo te quiero hablar es esa hospitalidad que Dios quiere que vivas. Y velo como un medio de gracia. Quiero que sepas que desde que yo era niño, recuerdo que en mi casa siempre hubo personas. Así crecí. Recibíamos hermanos que venían de otros países. Todavía tendría yo como unos 17 años, 16, 17 años cuando recibimos a un hermano de África. Y algo que yo recuerdo de este hermano es que a las 5 de la mañana se despertaba a orar, de rodillas. Y yo estoy acostumbrado a eso. Así mis papás me criaron y creo que es algo bueno. Tampoco estamos hablando de que se le va a abrir las puertas de nuestra casa a cualquiera. Dios nos va a mover a quien, pero todos deberíamos tener disposición. Me da gusto saludar, la señora, es la mamá de Juan de Dios, ¿verdad? Juan de Jesús, es la señora Patti. Bienvenida por segunda vez. Esta es su casa, la estamos recibiendo con hospitalidad, con mucho gusto. Siéntase en casa. Y bueno, también recuerdo que cuando yo era pequeño viajábamos y en los viajes no llegábamos siempre a hoteles, sino que llegábamos
a casas de hermanos. Por ejemplo, una vez fuimos al país de Guatemala y allá los hermanos nos hospedaron en sus casas. No llegamos solitos, llegamos cientos de hermanos cristianos de México y allá una iglesia de 10,000 personas, la iglesia del Elim Central en Guatemala. El pastor ya les había dicho, todos abran, quiero que abran las puertas de su casa para hospedar hermanos. A ver, ¿quién puede recibir a uno nada más? Y pues ya se levantaron las manos. Ok, ¿quién puede recibir a 2, a 3, a 4? Una familia de 5, ok, de este lado y así. Y todos nos hospedamos en casas. También recuerdo que mi tío Edgar, que también era pastor, él murió hace 17 años, 16, 17 años aproximadamente. Mi tío Edgar, él era un hombre que Dios usaba como apóstol hacia algunas iglesias en el norte. Y como mi primo Edgar, su hijo era hijo único, es hijo único, pues a veces se sentía muy aburrido y me llevaban a mí. Mi tío le pedía permiso a mi papá y llevaban a Benji también, mi otro primo, que éramos más o menos de la edad. Ellos son más grandes que yo. Benji debe tener como 40 y mi primo Edgar por ahí también, 39, 40. Y entonces yo llegué a ir a Estados Unidos en varios viajes, como unos 7, 8 viajes con mi tío Edgar, pero nunca llegábamos a hoteles, sino que íbamos haciendo una especie de procesión hacia el norte del país en su camioneta. Él siempre le gustaba manejar mucho a mi tío, de hecho murió en un viaje manejando, o más bien sí en un viaje, pero no manejó esta vez, y era muy buen conductor. Mi tío Edgar, se los cuento porque ya me di cuenta que les fascinan las historias, hermanos. Pero también vamos a leer la palabra y vamos a... Mi tío Edgar hacía la primera parada en Querétaro, ahí saludaba a algunos hermanos, pero no nos hospedábamos, sino que nos quedábamos en Aguascalientes. Pasábamos por Celaya, llegábamos a Aguascalientes, después subíamos a Zacatecas, Durango, y después nos desviábamos hacia San Luis Potosí, más al norte, y así nos íbamos subiendo hasta llegar a Estados Unidos. Pero nunca nos quedábamos en hoteles, con él nunca era en hoteles. Recuerdo hace poquito vi al hermano Jorge Preciado, el que me vendió los libros todavía hay 2 por cierto, de Rodillas Triunfamos. El hermano Jorge Preciado me los vendió hace un mes. Lo vi después de hace de hace 20 años que no lo veía, a Jorge Preciado. Mi último viaje hacia Estados Unidos fue cuando yo tenía 18 años. Y era precioso llegar con los hermanos. Siempre tenían una sonrisa en sus caras. Y nos decían, bienvenidos hermanos, ya los estábamos esperando, y nos tenían ahí una cama o hasta una colchoneta, pero siempre teníamos donde quedarnos y nos daban de comer. Entonces yo crecí entendiendo que así era el cristianismo. Tal vez tú nunca has hospedado a nadie, y quiero que sepas que la Biblia sí habla de ser hospitalarios, y dice la Biblia que es parte de la vida cristiana, no es algo ajeno. Míralo ahí. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría. Yo quiero que pienses, no se quedaban a dormir, pero se invitaban a comer mutuamente. De hecho, hasta el 3er siglo comenzaron a haber construcciones específicamente creadas para la congregación, lo que comúnmente se llama iglesias, templos, santuarios de reunión. Eso solamente existió a partir del 3er siglo. Pero en la iglesia primitiva, la iglesia de la que estamos leyendo, no había un local como este donde reunirse. Si bien antes iban a la sinagoga, pero esa sinagoga pertenecía a los judíos, y ellos, aunque judíos, comenzaban a ser cristianos. Entonces, ya no solamente iban a la oración, sino querían reunirse a otras cosas, a la enseñanza de los apóstoles que tiene que ver con Jesucristo. Pero ¿dónde lo podían hacer? En la sinagoga no siempre, porque ahí había gente que decía que Jesús no era el Mesías, pero ahí se reunían en sus casas, como lo que hoy en día hacemos con las células. A ver, ¿cuántos podrían levantar su mano diciendo, yo estoy yendo a una célula? Vean, por favor, volteen los que están adelante, para atrás, no bajen sus manos. Ya se dieron cuenta que hay muchos que van a células. Ustedes podrían también participar yendo a una célula. Ahora,
levanten sus manos, ¿cuántos han recibido bendición de ir a las células en casa? Menos manos, pero todavía hay manos arriba, o ya se cansaron. El punto es que, ¿o no han recibido bendición? No. Yo sí he recibido mucha bendición, le doy gracias a mi hermana Feli y al hermano Chucho Rubio que nos abren las puertas de su hogar cada martes. Y gracias a Dios por los demás que abren las puertas de su casa. Es una bendición que ellos mismos están cosechando. Pareciera que se gastan sus casas, se gastan sus muebles, se gastan su dinero porque a veces dan algo de comer o un refrigerio para cenar. Desde galletas y cafecito hasta naranjas con chile, chilaquiles, tamales oaxaqueños. ¿Por qué creen que está llena una célula de por allá de la Reforma Iztaccíhuatl? Y por más que los pastores les decimos, hermana, no den nada, no tienen que dar nada, solamente déjenos estar aquí, pero no tienen por qué dar. Las hermanas siempre están con ese corazón dadivoso. Allá también en Toluca, gracias a Dios por tu casa, hermano, o por el lugar donde. Ajá. Y entonces es una bendición que pocos disfrutamos, pero aquí lo vemos en Hechos y me acompañan Hechos 4:32. Hechos 4:32. Vemos nuevamente otros pasajes donde se menciona que estaban los creyentes de casa en casa. Lean conmigo para que no se duerman. Todos los creyentes eran de un solo sentir, como aquí, y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Y el 33, fíjense, los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Regresen el versículo hasta ahí. La gracia del Señor se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Es decir, que practicaban los medios y caía la gracia. ¿Ves? Aquí está la respuesta, hermano. Ellos vivían así y Dios mandaba su gracia. Y yo quiero eso para este día. Y quiero esto para estos tiempos. Y es algo, este libro, el libro de los Hechos, aunque es un libro histórico, yo espero que no lo tome simplemente como historia. Es un libro que nos desafía, es un libro que nos alienta a vivir como ellos vivían. Yo sí quiero eso. Y quiero hacer todo lo que esté en mi mano para poder vivir esto. Yo quiero la gracia de Dios que se derrame abundantemente sobre mí y sobre ustedes. ¿Lo deseas tú, hermano? 5:42, Hechos 5:42. Es el último versículo. Leamos juntos. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. ¿Sabes? Si hubiera una persecución de los cristianos aquí en el país, la hay, pero aquí en el Distrito Federal no. Eso es en Oaxaca, en Chiapas y en algunos lugares de Puebla. Pero si la hubiera en nuestro Distrito Federal y ya no hubiera libre, ¿cómo se dice? Libertad de culto, como ahora la tenemos, tendríamos que buscar una opción de congregarnos, es decir, los que somos cristianos, los que realmente estamos interesados en buscar más de Dios. ¿Cuál creen que era la opción que tenían los primeros creyentes que eran perseguidos? Las casas. Esa era la manera en que se reunían también porque eran perseguidos en ese tiempo. En este tiempo, el emperador romano que estaba imperando era Nerón. ¿Han escuchado hablar de él? Uno de los peores. Así se llama el perro de un vecino. Entonces, ellos se juntaban de casa en casa. Allí enseñaban la palabra, como lo hacemos en las células. Vemos, por ejemplo, el caso del apóstol Pedro, que estaba en Jope. ¿Alguien recuerda en qué casa?
Dice la Biblia en qué casa. En, dice mi papá, Simón. Pues sí, estaba en casa de Simón el curtidor. Parece que era un trabajo, un oficio de las pieles. Entonces, Hechos capítulo 10, ¿lo vemos? Lo leemos juntos, versículos 5 y 6. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Versículo 6 juntos. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Ay, qué rico. Allá en Jope. El mar, ¿saben cuál era? El Mediterráneo. Nada menos. ¿Bonito el Mediterráneo? Entonces, Simón el curtidor recibía la bendición de tener un apóstol en su casa. Ahí fue donde Pedro vio una visión. Y más adelante en el versículo 10, vean lo que dice, Hechos 10:10. ¿A dónde estamos? Allá mejor. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Eso está bonito. Tuvo hambre, parece que estaba en ayuno y dijo, hermanos, ya quiero romper mi ayuno. ¿Me pueden hacer algo de comer? Y el Simón y el curtidor o su esposa, no lo dice la Biblia, pero alguien le estaba de la casa le estaba preparando algo de comer. Hermano, cuando tú abres las puertas de tu casa para recibir a alguien, seguro que se va a gastar algo de tu casa. Y si son niños, es posible que incluso se rompa algo de tu casa o se ensucie algo de tu casa. Aquí hay personas que son muy cuidadosas de sus cosas y yo creo que es bueno siempre y cuando no llegue a ser algo idolátrico, que ya sea más importante que otra cosa. Por otro lado, hay personas que no son tan fijadas de lo que puedan hacer los invitados y dicen, no, déjalo, ¿no? Apenas escuchaba hablar a unos hermanos de Acueducto, de verdad estos sí son de Acueducto. Mis amigos, me decían ellos que han estado recibiendo una familia a la cual le comparten del evangelio, vecinos suyos, pero que los niños pues se suben a los sillones y destruyen y ensucian. Y cuando me estaban contando, dice, es que nosotros escuchamos una predicación tuya, David, y tú nos animaste que lo hiciéramos. Y yo me quedé así, pero les dije, hermanos, sí es bueno eso, pero díganle con amor, díganles, no subas los pies a los sillones, chiquito. Yo no sé cómo le puedas decir eso. O puedes decirle, ¿qué les parece si a partir de la próxima vez, todos nosotros, para no ser así grosero, vamos a cuidar estos sillones? Ya nadie va a poder subir sus pies, o alguna cosa así. Dios los va a guiar a toda verdad. Pero ellos, a través de la hospitalidad, les comparten el evangelio. Y ahora la familia se reúne en Acueducto. Gloria a Dios. Entonces así era Simón el curtidor. Abrió las puertas de su casa, aunque se gastara su casa, aunque se le acabaran los recursos. Y el capítulo 12, Hechos 12:12. Para que no se te olvide la hospitalidad, ya vimos Hechos 10:10 y ahora vemos Hechos 12:12. ¿Leemos juntos? Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. ¿Notas que esto sí es parte de la actividad de los cristianos? La casa de María, la mamá de Juan Marcos, el escritor del Evangelio según San Marcos, era una mujer de Dios. Y ella no solo recibió a una o dos personas, dice que había muchas. Ay, no, hermano. Yo sé que ahorita algunas de las hermanas sobre todo dicen, no me dispongo, pero yo ya oré diciéndole a Dios, Señor, aún los que no se disponen, tú toca sus corazones. Muchas personas estaban reunidas y no estaban viendo una peli, ni estaban jugando dominó cubano, estaban orando. Medios de gracia. El mismo apóstol Pablo era un hombre que Dios usaba mucho viajando.
de hecho era apóstol. En el capítulo 13 de Hechos lo nombran apóstol, lo apostolan, lo envían, pero no le dan dinero para el hotel. Entonces él tenía que llegar a algunos lugares y nunca dice que los hermanos que se quedaran en la calle, nunca dice eso. De hecho, desde el día que Dios le quitó la vista al apóstol Pablo, le dijo: vas a entrar a la ciudad de Damasco, buscas la calle derecha y allí se te dirá qué hacer. Y él estaba en casa de un tal Judas cuando llegó Ananías, no el de Zafira, sino otro Ananías, hermano también, y allí oró por él, recibió la vista y fue bautizado en casa de ese tal Judas. Eso está en Hechos capítulo 9. Y así siguió el apóstol Pablo. Por ejemplo, Hechos 16:11. Lo voy a leer esta ocasión. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. Verso 13. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Escucha esto, por favor. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira. Ella era una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Versículo 15 clave. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Nos dijo: si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió tanto que aceptamos. Yo ruego, Dios, que haya aquí muchas como Lidia. Si tú crees que yo soy una creyente hija de Dios, te espero en mi casa tal día. Cuando yo era chico, hace 27 años y un poco más para acá, aquí en esta congregación había un pastor, el hermano Alejandro Carreón, que era nuestro vecino, y quiero hablar bien de él porque yo recuerdo que hubo un tiempo, yo no recuerdo muchas cosas, yo realmente tengo mala memoria, pero hay cosas que recuerdo con mucho gusto. El hermano Carreón, hubo un tiempo en que invitaba cada domingo a una familia diferente. Cada domingo a una familia diferente. Yo no sé si alguien de ustedes aquí llegó a ser invitado un domingo a la casa del hermano Carreón. Nadie. ¿Ustedes? ¿Algún domingo les tocó? ¿Tú fuiste hospedada por él durante cuánto tiempo? No te escucho por la pequeñita. ¿Como 6 meses? Como 6 meses Laurita Jiménez vivió en casa del hermano Carreón. Y aunque él no está aquí, tú puedes decir cómo te recibía. Muy bien. Es algo que Laurita no puede olvidar. Y cada vez que platicamos y vamos por ahí, me dice: y el hermano Carreón me recibió en su casa. Yo también recuerdo algunas ocasiones en que me recibieron en su casa. Recuerdo una que me hace llorar. Yo creo que jamás voy a olvidar esa vez. La última vez que yo fui a Estados Unidos, nos hospedamos en casa del hermano Meño. Esa vez no puedo olvidarla. El hermano pastor Meño, Emanuel se llamaba y le decían Meño. Él es el pastor de Dale. Dale, esposo de Conchita Tlaseca, o de Conchita Tlaseca. Y el hermano Meño tenía una casa bonita, pero era de esas casas como... ¿Cómo? Una traila. No era una traila, eran como 3 trailas.
como un contenedor de tráiler, pero bien acondicionado para hacer casa. No era pobre el hermano, tenía 3 carros o yo no sé cuánto, además tenía un terreno grande para tener ahí sus remolques, ¿no? Y esa vez nos fuimos toda la familia Quero García con mis papás. Todavía nadie se había casado, hace 20 años. Sí, pues si no ya éramos harina de otro costal. Ahí les va. Éramos 5 hijos más los 2 papás. Llegamos y el hermano Meño nos dice, son 7 días los que los voy a tener. Él estaba como un niño, hermanos. Y dice, yo les voy a decir algo. Para empezar, en la barra de la cocina había de todo. Bolsas y bolsas de cosas y dijo, por favor, lo que ustedes quieran, agárrenlo. Y en el refri, aquí está el refri, es para ustedes. Y les quiero decir algo, he dispuesto un día de la semana para cada uno de ustedes. Quiero que me digan a dónde quieren ir y yo los voy a llevar. Entonces alguien dijo ahí, yo quiero ir a patinar en hielo. Ok, tú vas a ir, vamos a ir todos a patinar en hielo porque tú dijiste. Y a ver tú, Johnny, no, pues que yo quiero ir al boliche. Ok, tal día vamos a ir al boliche. Y otro por ahí, yo quiero ir a Sandía Peak, que es un teleférico hacia la montaña. ¿Cómo se les llama? Teleférico. Y fuimos a Sandía Peak. Y así, a cada uno nos dio un día de la semana para escoger. El día que mi papá decidió que nos teníamos que regresar, el hermano le dijo, no te vayas, quédate otra semana. Mi papá le dijo, ya tenemos compromiso, hermano, nos tenemos que ir. Por favor, por favor, por favor, hermano, quédate. Y nosotros, por favor, papá. Yo tenía 18 años. Mi papá, por cuestiones de compromisos, le dijo que no, nos teníamos que regresar. Ese día no se despidió el hermano. Es algo que no puedo olvidar, el hermano no se despidió, no quiso despedirse. Se puso a jugar basquetbol en una canasta que tenía fuera de su casa y le dijimos, ya nos vamos, hermano. Quería llorar el hermano y yo no entendía bien. Le pregunté a mi papá en el coche, papá, ¿por qué no se despide de nosotros? ¿Por qué ni siquiera nos voltea a ver? Él era un hombre de un gran corazón. Pues tenía tanto dolor de que nos fuéramos que él ni siquiera pudo despedirse de nosotros. ¿Tú crees que yo puedo olvidar eso? El día que yo recibí a los papás de Judy, yo estaba así. Ellos eran personas que vienen de un país de bajos recursos, o tienen muchos recursos, pero todos los tienen, ya saben quién. Sí, entonces ellos de veras, aprendí mucho del señor Montoya y de la hermana Mari. Cuando fuimos a la carnicería, dice, esto es increíble, ¿cómo puedes comprar la carne así? Saben ellos, si comen carne de res, es por debajo del agua. Es como si estuvieran comprando mercancía, traficando. Es ilegal comprar carne de res, al menos en su zona. Solo para que se den una idea, ellos estaban fascinados con todo. Y yo les dije, los traté de recibir así como el hermano Meño me recibió. Dije, los quiero hospedar. Y aquí había muchos de ustedes que decían, un día van a ir a la casa, y me los dejan otro día, y yo me quedo con ellos. La única familia que se dispuso, la familia de Isra y Crisel. Les tomamos la palabra y se quedaron una semana allá. Otro día se quedaron en casa de Liz. Y el día que se despidieron los hermanos, todos estaban según tristes porque ya se iban. La verdad les quiero reprochar esto. Creo que nos faltó hospitalidad. Nadie fue para decir, Pastor David, necesita algo. En esa época pasamos momentos apretados de economía. Yo no sé por qué, así lo quiso Dios.
Yo quería darles más, pero no tenía en la bolsa para darles más. Me gastaba hasta el último peso con ellos. Se los reprocho en el nombre de Jesús, hermanos. Nos falta ser más hospitalarios. Y yo no les iba a decir, hermanos, ayúdenme, tengo necesidad económica. Yo deseaba que su corazón fuera más sensible, pero ahora podemos. Nunca es tarde para comenzar a hacer lo que es correcto. La Biblia enseña que es muy importante la hospitalidad. Romanos 12, acompáñame por favor a Romanos 12:9. Algunos creen que Judy me dio para poderles dar. No fue así. Y no me costó. Y nunca tuve mala actitud. Siempre estuve con todo el deseo de darles más. Pero no tenía mucho más. Romanos 12, versículos 9 al 16. Vamos a leer. ¿Listos? Romanos 12:9. Se los leo. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Ahí déjenlo en el verso 13. Leemos juntos esta versión. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Y alguien podría decir, pues a ti te tocaba, pastor, porque tú eres ministro y a los ministros Dios les pide que sean, uno de los requisitos es que seamos hospitalarios, ¿sabían? O sea, primero los pastores, los obispos, los ancianos, los presbíteros, como les quieran llamar, pero después todos. Ahí está en 1 Timoteo, en uno de los requisitos. Si me acompañan a 1 Timoteo 3:2, dice, ahí está hablándoles a todos, ¿verdad? Pero en 1 Timoteo específicamente, 1 Timoteo 3:2 dice, así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Hospitalario, no es si quiero. A mí me toca y lo haré con gusto. ¿Es fácil? No es fácil. Nadie dijo que es fácil. Yo jamás he dicho eso. No es fácil hospedar. No es fácil abrir las puertas de su casa para la célula. Nadie ha dicho eso, pero es una bendición. Es glorioso. En 1 Timoteo, pero el 5:10, vuelve a decirnos el apóstol Pablo, y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos. Fíjense que son buenas obras. Practicar la hospitalidad. Hermano, yo quiero retarte el día de hoy a que tú te propongas invitar a una persona en los próximos 15 días. Que tú digas, yo quiero invitar a un hermano de aquí. No tienen que ser los pastores. Yo no estoy predicando de esto para que me invites a tu casa. Si me invitas, claro que voy, pero no estoy predicando por eso. Yo lo que quiero es que nos amemos más y que practiquemos este medio de gracia que es poco practicado en medio de la iglesia del triunfo. Yo sé que hay muchos que ya lo hacen y bendigo a Dios por esas personas que sin que yo compartiera esto, ya desde hace mucho invitan personas a su casa. Pero si tú nunca lo has hecho o hace mucho que no lo haces, toma en cuenta esto. Quizá Dios te esté hablando y tú puedas recibir en los próximos 15 días a una familia, a una pareja, a una persona aunque sea, en tu casa. Y que no le dejes traer nada. Yo traigo todo, yo pongo hasta el postre, hermano. No, hermano, ¿qué llevo? Tú como persona que eres invitada, te invito a que llegues tocando la puerta con los codos.
¿Me comprenden esa expresión? ¿No? Ya llegamos, hermana. ¿Amén? ¿No? Llegues con algo. Es bueno que lleguemos con algo. ¿Sale? Que traigas algo, un refresquito, aunque no haga falta. Ahí se lo dejas, aunque ni lo abran. Pero tú que vas a hospedar, no esperes que lleven nada. Solamente abre las puertas y dales lo mejor de ti. Dáselos a ellos. ¿Quieres tener mayor comunión? Levanten la mano a aquellas personas que reconocen que han tenido mayor acercamiento con aquellos que ya fueron a su casa. Es una realidad. ¿Quieres mayor comunión? Invita a tu casa. Reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. ¿Cuántos pueden decir amén? Y hay muchos más ejemplos, hermanos. Se me está yendo el tiempo. Hechos 16:11. Hechos 16:11. Vemos un ejemplo más de la hospitalidad. Dice mi versión, eso ya lo leímos. Eso ya lo leímos. Versículos 28 al 34 del 16:11. Hechos 16:28. Está hablando del carcelero de Filipos. ¿Recuerdas que Dios liberó a Pablo y a Silas de la cárcel? Y el carcelero, que estaba responsable ahí de todos, se quiso quitar la vida. Se iba a hacer el harakiri porque dijo, ya se abrieron las puertas, a mí me van a echar la culpa. Y Pablo le dice, no, espérate, no te mates, estamos todos aquí. Él no lo puede creer, cae rendido a los pies de los apóstoles y les dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y aquí viene el famoso versículo que muchos hemos aplicado mal a nuestra vida o a la vida de algunos que no es aplicable. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A ver, hermanos del cañón, muchas gracias. Pero ¿qué pasó a continuación? Verso 32. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Verso 33. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa a esas horas de la madrugada, porque fue a medianoche cuando sucedió esto. Yo no sé cómo le dijo a su esposa que iba a llevar a ellos. Esposita, traigo aquí a unos presos. Por favor, trata de pensar. Hiciera una de esas esposas que se levantan con los en bata y con los tubos en la cabeza. No creo que haya sido una de estas. Hermana, que no seas así tú. Que si tu esposo llega con invitados, tú digas, claro que sí, pásenle. Que no hay donde quedarse, le cedo mi cama, me quedo en el sillón. ¿De verdad? Ahí está el carcelero hospitalario. Más ejemplos. 21:8 de Hechos. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea, o Cesarea, es igual, y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Y el 28:7, Hechos 28:7, cerca de la costa donde llegamos, ahí fue cuando naufragaron, fue toda una odisea esa. Llegaron a la isla de Malta, ahí no había hermanos cristianos, no había creyentes pues en la fe, pero donde llegaron había una propiedad que pertenecía a Publio,
el funcionario principal de la isla. Lee conmigo qué dice. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. Esto es de notar, hermano. Esto es de notar porque hay algunas personas que reciben, pero a regañadientes. Pues ya qué, ya estás aquí, pues quédate. ¿Te sentirías bien si te recibieran así? No, gracias, ahí déjalo. Quédate con tus cosas, ya me voy. ¿No? La verdad, ¿quién sería, quién se quedaría a que lo traten así? Entonces la regla de oro es que trates a los demás como quieres que te traten a ti. ¿Cómo te gustaría que te reciban? Hay otros que reciben y dicen, pero no puedes subir, no puedes sentarte en los sillones, ¿eh? No puedes, ese baño no, entra al de allá. Y empiezan a... Es tan precioso llegar a la casa de alguien que dice, hermanos, lo que ustedes gusten. Gracias, hermanos, por los que nos han recibido en su casa últimamente. Aquí estaba Publio recibiéndolos con amabilidad. Versículo 8, por favor. Vean los beneficios de la hospitalidad. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Y aún así, no dijo Publio, híjole, yo los podría recibir, pero la verdad tengo a mi papá enfermo, ahí será otra vez, ¿no? ¿Qué más quisiera? O como el de la posada de Belén, ay, ¿qué creen? Pues no tenemos aquí posadas para ustedes, José y María, ay, rásquense con sus propias uñas. Nuestro Señor necesitaba un lugar donde nacer, y aunque sea con las vacas y los burros. Pero aquí Publio, a pesar de tener a su padre enfermo, los recibió con amabilidad. Y vean lo que hizo Pablo. Pablo entró a verlo y después de orar, le impuso las manos y sanó al papá de Publio. Ahí está la bendición. El otro tenía 4 hijas profetisas. Puede ser. Versículo 9. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Versículo 10. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. ¿Qué? Imagínense que su barco naufraga. ¿Con qué llegaron a la isla? Con lo que traían puesto. Y vean qué bonito, los hospitalarios de Malta los colmaron de atenciones. Quédense en mi casa. Yo les traje estos taquitos de canasta. Yo les tengo unos tenis nuevos que no he usado. Le regalé al señor Montoya unos zapatos que me gustaban. Nunca los traje acá. Eran unos zapatos de charol negro. Me gustaba mucho, pero a mi esposa no. Y yo no se los quería dar. Dije, es que estos me gustan. Pero cuando empecé a ver cómo él es como un niño. Y se compró una gorra de rapero, de charol también negra. Y dice, esta me la voy a poner para atrás y voy a andar ahí en Santiago. Y entonces yo lo vi a él y dije, se la voy a dar. Vieran qué contento se puso con unos zapatos de charol. Podemos hacer cosas para los demás. Ayer una hermana recibió a los 6 pastores con sus familias. A los 6 pastores, su casa no es casa grande. Su mesa daba para 7 máximo. Recibió a los 6 pastores con sus familias, con sus hijos respectivos. Y le damos gracias a Dios por esa hermana y que Dios la bendiga más. Yo quiero terminar, hermanos. Hay más que hablar de la hospitalidad. Este tema va a tener otra sesión, pero yo te quiero reiterar, la hospitalidad es consecuencia lógica del amor de Dios en ti. Porque te vas a desprender de ese amor propio que no viene de Dios.
y vas a dar. Y Dios te va a bendecir más. Última cita bíblica y oramos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro 4, 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Lean juntos conmigo. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse, no como David que se queja. Yo los quiero animar a ustedes. La versión Reina Valera dice diferente, por favor. Versículo 9 en la Reina Valera. Lean conmigo. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Yo me quedo con esta versión, les voy a decir por qué. Creo que cuando hospedamos a alguien, lo conocemos más. Le conocemos más sus virtudes, pero también sus defectos, sus hábitos. Cuando nosotros invitamos a alguien a comer, nos damos cuenta cómo come y cuánto come. Cuando lo hospedamos para que se quede a dormir, nos damos cuenta de muchas otras cosas. Ya no voy a entrar en detalles. ¿Sí o no? Y como somos muy buenos para mirar los defectos de los demás, lo peor que podemos hacer es hablar de esa persona a la cual recibimos, hablar mal de esa persona con alguien más. No lo vayas a hacer. Por eso no quise dejar esta cita sin mencionar. Hermano, si tú vas a invitar a alguien, no digas nada malo. Puedas tener razón, yo no estoy diciendo que no, puedas tener razón. Es que abre la boca a la hora de masticar. O no come con los cubiertos. O comió 2 platos. O le huelen los pies. ¿Qué sé yo? Tú puedes decir muchas cosas, pero si es negativo, guarda tu lengua de hablar el mal. No digas nada. Hospédalo sin murmurar de él. Me gusta esta versión. Yo pienso en esto. Yo creo que Dios me habla. Interpreto así. Si tú vas a recibir a alguien, solo di lo bueno. Estuvieron muy contentos. Tan tan. Fueron una bendición. Amén. Oremos, hermanos. Vamos a dejarlo aquí. Gracias, Señor, en esta hora te damos por tu palabra, porque no nos dejas en nuestro error y nos muestras lo que tú quieres que hagamos. Dios, algunos de nosotros ni sabíamos que este medio de gracia era algo que tú demandabas o algo que tú requerías, Señor. Y no queremos ni justificarnos, ni minimizar nuestra falta, pero tampoco deseamos continuar igual. Concédenos la bendición de poner en práctica esto que hoy hemos aprendido. Queremos recibir tu bendición. Abre nuestros corazones como lo hiciste con el carcelero de Filipos, como lo hiciste con Simón el curtidor, como lo hiciste con María, la madre de Juan Marcos, como lo hiciste con Lidia, la vendedora de púrpura, y como lo hiciste con muchos otros que hospedaran a tus siervos. Queremos ser hospedadores, Señor. Queremos ser hospedadores. Quita este amor propio que está tan arraigado a nosotros. Cambia nuestro corazón egoísta. Que podamos ser sensibles a tu voz. Danos los recursos para poder darles a los demás, Señor. No quiero volver atrás.
En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Yo quiero a tu lado estar. Ayúdame, Jesús. Cámbiame, Señor. Toma mi vida. Te entrego todo hoy. Sin ti yo sé, Jesús, que moriré. Toma mi vida, usa mi vida, haz lo que quieras de mí. Tu siervo soy. Toma mi vida, usa mi vida, haz lo que quieras de mí. Tu siervo soy. Haz lo que quieras de mí. Tu siervo soy. Que Dios les bendiga, hermanos. Podemos saludarnos. Estamos despedidos. El que la obra en ti comenzó, fiel será en perfeccionarla, fiel será en perfeccionarla. El que en ti comenzó, perfeccionará lo que en ti empezó. Cristo es el que te perfeccionará. Cristo es el que te perfeccionará. Fiel será en perfeccionarte, fiel será en perfeccionarte. El que en ti comenzó, perfeccionará lo que te empezó. La, 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 fiel será en perfeccionarte, fiel será en perfeccionarte. El que en ti comenzó, perfeccionará lo que te empezó. El que en ti comenzó, perfeccionará lo que en ti empezó. El que en ti comenzó, perfeccionará lo que en ti empezó.
Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo. Só sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso.